Bienvenidas y bienvenidos a Radio Semilla, el podcast de la Red de Guardianes de Semillas, donde hablamos sobre regeneración ecológica y social. Soy Daniela Borja Caicín y compartirles este episodio me emociona muchísimo. Como varios de ustedes saben, Latinoamérica ha pasado una temporada nefasta en la cantidad y magnitud de incendios que hemos enfrentado. Aparte de eso, la ciencia dice que estos eventos van a ser cada vez más frecuentes debido a la crisis climática. Con eso en mente, hace pocos días conversamos entre varios guardianes para saber qué herramientas de la permacultura nos podían hacer más resilientes antes, durante y después de un incendio. Y dentro de esas ideas se mencionó a los cortafuegos como unas herramientas importantes, pero que no se consideraban una técnica permacultural, porque normalmente hacer estas grandes franjas despejadas de terreno implican usar un tractor o fuertes herbicidas. Y de manera mágica, gracias a Valentina Vives, una gran amiga de la red, apareció Buena Cabra. Es una iniciativa que justamente crea cortafuegos de manera alineada con la permacultura. Así que me emociona un montón compartir esta información, no solo por las herramientas que nos puede dar para proteger nuestras vidas y de los seres que nos rodean, sino también porque me ha sorprendido una vez más cómo los principios de la permacultura nos permiten encontrar soluciones creativas, llenas de ternura, cuidando la tierra y cuidando a la gente. Antes de pasar al episodio, quiero agradecer inmensamente a nuestros miembros que permiten que Radio Semilla exista. Nos mantenemos solamente en base a sus aportes y al voluntariado, así que si este contenido es valioso para ti, por favor entra a radiosemilla.com/apóyanos. Y lo chévere de este programa de membresía es que tenemos beneficios activados gracias a nuestros proyectos aliados exclusivos para los miembros. Y uno de ellos es de la guardiana Marcia Maquinis, que también tiene un episodio en Radio Semilla y se llama Yuyos Palugo. Y ella hace medicina herbal a través de extractos, tinturas, tés, infusiones, y sus productos son maravillosos, súper recomendados. Todos nuestros miembros tienen el 15% de descuento en todos los productos. Sin más que contarles, pasemos al episodio y espero que nos encontremos también la próxima semana en Radio Semilla. Hola Rocío, qué gusto tenerte en Radio Semilla Podcast. ¿Cómo llegas hoy? Hola Daniela, muchas gracias por esta invitación. Estamos muy contentos nosotros de acá desde Chile de poder compartir con ustedes lo que hacemos. Gracias por su tiempo también. Qué chévere que dentro de toda la conmoción global que vivimos, darnos un tiempito para respirar y compartir nuestros conocimientos es tan valioso. Así que te agradecemos desde todo el equipo. Quisiera que nos cuentes dónde naciste, cómo fue tu infancia. Bueno, yo nací en la misma región que habito hoy. La región se llama Región del Biobío. Lleva ese nombre por un gran río que nace en la cordillera de los Andes y desemboca en el mar, en un pueblo que se llama Curanilahue, un pueblo que nació desde la minería del carbón, nació como un campamento minero. Ahí ese es mi pueblo natal, viví ahí hasta mi educación secundaria, hasta el liceo que le llamamos aquí en Chile. Uh-huh. Y luego me fui a Concepción, a la capital regional, a estudiar en la Universidad de Concepción. ¿Qué estudiaste? Estudié pedagogía en ciencias naturales y biología. ¡Qué lindo! Y cuéntanos un poco, ¿cómo fue tu carrera? ¿Por qué escogiste estudiar eso? Bueno, desde la enseñanza secundaria, el liceo, siempre me atrajo la ciencia, la biología particularmente, como las ciencias de la vida, de la naturaleza, más que de la salud. Y cuando estaba en tercero medio, que le llamamos aquí, surgió la posibilidad de hacer un acercamiento con la universidad que se llamaba Propedéutico. Y era un programa de la Universidad de Concepción hacia estudiantes secundarios que se interesaban en la pedagogía. Así que todos los sábados me tocaba viajar y ahí conocí la Universidad de Concepción, tuvimos charlas y actividades que iban en torno a la carrera. Así que mi vocación nace en ese minuto, pero también con tenía otras inquietudes. Me gustaba también ciencias políticas y bueno, medicina veterinaria también. Uh-huh. Pero el destino me llevó también a estudiar pedagogía en ciencias naturales, que es lo que finalmente hice en la Universidad de Concepción. A pesar de que, tuve la fortuna de empezar a trabajar dentro mismo de la Universidad de Concepción con profesores
no tuve tanto contacto con estudiantes. Entonces tuve que dividir mi tiempo ya laboral de post estudiar pedagogía entre el trabajo en la misma universidad y en escuelas de primaria y secundaria. Qué lindo. Entonces esa fue tu primera experiencia laboral. Sí. La universidad y escuelas. ¿Y después cómo evolucionó eso? Bueno, tuve la posibilidad de incorporarme en un programa de nivel nacional a través de la Universidad de Concepción, que es un programa que se llama Explora. En ese minuto era del CONICET, que se llamaba en ese minuto, y ahora pertenece al Ministerio de Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Y el programa lo que buscaba era divulgar la ciencia o motivar a los niños en la ciencia a través de actividades extraprogramáticas o lúdicas en conjunto con sus profesores. Entonces, ahí trabajé por 12 años entusiasmando a los niños y niñas y adolescentes en mirar a la ciencia como una forma de desarrollar su pensamiento crítico, hacerse preguntas, buscar respuestas en distintos lados. Qué lindo, Rocío. Me surge la pregunta de, en tu experiencia, ¿qué estrategias de este programa fueron las que más funcionaron? La estrategia que más funciona de ese programa es justamente el contacto entre las personas. Crear instancias donde los niños junto con sus profesores pudieran compartir y compartir con otros contextos. Por lo tanto, siempre se trataban de hacer actividades como, por ejemplo, periodistas científicos, teatro, ciencia, actividades lúdicas en torno a festivales de la ciencia o música, siempre interdisciplinario. O sea, esa era la mejor estrategia para lograr que los niños pudieran entusiasmarse en algo que a lo mejor lo veían lejano y que lo tenían dentro también y muy cerca en sus propios territorios. Eran con escuelas locales cerca de Concepción, supongo. Bueno, la idea del programa era llegar a la mayor cantidad de escuelas. Entonces el desafío siempre era ir, ojalá, a escuelas que estuvieran más lejos de la urbe. ¡Qué lindo! ¿Y cuánto tiempo duró ese programa? Ese programa dura hasta el día de hoy, pero yo dejé de trabajar en ese programa para dedicarme al proyecto que tenemos aquí en el campo. Fue después de la pandemia. Después de la pandemia yo tomé esa decisión de abocar mis energías en lo que estamos haciendo aquí en la zona rural donde vivimos ahora. Cuéntanos más, ¿qué están haciendo? ¿Cómo comenzó ese proyecto? ¿Cómo se llama? Bueno, ese proyecto partió el 2016. Nosotros, Víctor y yo, pudimos adquirir un terreno que estaba ubicado en una zona rural, en un territorio bien particular que refleja como la realidad de la región, gran parte de la región del Biobío, que es grandes extensiones de plantaciones forestales, monocultivos de pino y eucaliptus, combinado con pequeños asentamientos rurales que resisten cierto entremedio de esta como productividad, cierto, industrial. Maderable, supongo. Claro. Entonces es como una islita que encontramos dentro de esta realidad de bosque nativo. Son 16 hectáreas que pudimos adquirir y en ese minuto decidimos conservarlo. O sea, podíamos haber tomado un camino que era lotearlo, ¿cierto? Que es algo que también que se hace harto acá en Chile, por lo menos, en algunas zonas, y hacer parcelas y venderlo. Pero decidimos conservarlo y vivir del bosque para el bosque. Entonces, en ese minuto, como nosotros, una de nuestras actividades que nos gusta hacer es andar en bicicleta por los distintos cerros de donde más podamos ir. Decidimos transformar el bosque en un parque para andar en bicicleta. ¡Qué maravilloso! Entonces empezamos a hacer senderos entre medio de los árboles y así se creó Bosques de Chacay. Se llama así porque, bosques porque es un bosque, pero lo que buscábamos nosotros con esto que estábamos haciendo era mostrar o entusiasmar a más propietarios de bosques que podían hacer algo con su bosque, no solamente explotarlo o venderlo, sino que también soñamos con que pudiéramos hacer como una ruta de distintos parquecitos de ecoturismo en donde la gente pudiera hacerlo. Y Chacay porque el sector rural se llama Chacay. Y y además el nombre de un árbol que lo más probable es que haya habitado mucho aquí en este territorio y quedan muy poquitos.
Ay, qué lindo. Entonces, el sector rural se llama Chacay en honor al árbol o arbusto, pero como te decía, queda muy poquito porque ha ido cambiando la realidad de la flora también. Claro. Y ahí nace el proyecto, con esa intención de conservarlo. Y a poco andar, bueno, empezamos a hacer, como te decía, esos senderos para andar en bicicleta y hacer ecoturismo, que las personas pudieran venir aquí a disfrutar de la naturaleza. Hicimos baños secos para mostrar otras formas de convivir, ¿cierto? De trabajar con nuestros propios desechos, compostaje. Y mi idea era que aquí en el parque se pudiera hacer un lugar para que la gente pudiera venir a aprender también de la naturaleza, al aire libre. Ese es como un objetivo final que tenemos también de hacer acá en el parque. Uh-huh. Qué chévere, me parece una excelente idea con esto de conectar la bicicleta, porque supongo que es un turismo también de bajo impacto que finalmente tiene algo más de conciencia con la conservación, ¿verdad? Justamente porque los senderos que creamos dentro del parque tienen un doble propósito, de generar curvas de nivel. Entonces eso ayuda a que el agua lluvia en el bosque en invierno, hidratando el suelo y generando mucho más bienestar en el bosque, evitando que el agua escurra, ¿cierto? Y genere erosión. Entonces también lo queremos compartir con otras personas, que esa es una forma también de ayudar a que los territorios se mantengan mucho más conectados con el agua lluvia. Uh-huh. Entonces entiendo que los caminos de estos senderos están en las curvas de nivel que van infiltrando el agua. ¿Tienen reservorios dentro de la finca? Sí, como hacemos senderos y hay saltos también en el bosque, como se hace una modificación en la geografía, ¿cierto? En el paisaje, se generan también como pocitos para infiltrar agua. Entonces también eso es algo que es otra estrategia, para poder ayudar, ¿cierto? A evitar el avance de la erosión o la pérdida de las aguas lluvias. Son zonas de infiltración. Qué maravilloso. Y una pregunta personal. ¿Ustedes tuvieron alguna capacitación en temas de permacultura o agua o fueron investigando de a poco con lo que podían hacer en el terreno? Fuimos investigando de a poco. O sea, son aprendizajes que hemos ido recopilando de distintas experiencias, por ejemplo, de podcasts como este, donde hemos escuchado la experiencia de otras personas y eso nos ha impulsado a seguir investigando. Víctor, sobre todo, es muy inquieto y ha llevado, hemos puesto en práctica estas experiencias que hemos ido investigando, pues, conociendo a través de internet o de personas que conocemos que vienen a visitar el parque. Así hemos ido aprendiendo e incorporando y con la idea también de poder mostrarle a otras personas lo que hacemos y los resultados que hemos tenido. Porque pensamos que, bueno, en el caso de nosotros, como les decía, en el territorio que vivimos, la conservación, como la mayoría de las personas piensa que es una conservación que no se toca, o sea, que es o sea, si tenemos un bosque nativo, que en el caso de nosotros es Nothofagus, un roble, las personas piensan que conservar algo es como no tocarlo. Uh-huh. Y claro, hay un nivel de esa conservación, que es, por ejemplo, en los bosques prístinos del sur de Chile, ¿cierto? Que están conectados unos con otros, que la flora y la fauna pueden interactuar correctamente, pero en el caso de nosotros es como un oasis, ¿me entiendes? Sí. Entonces, nosotros vimos que es necesario la mano de nosotros para poder hacer que exista vida, ¿me entiendes? Uh-huh. Entonces, esa es la invitación que nosotros, en el caso de nosotros, en el contexto que nosotros vivimos, de esta realidad donde un pequeño bosque nativo está rodeado, como te decía, de plantaciones forestales, de trabajos rurales. Entonces, esa es la forma que encontramos de poder hacer que este bosquecito pudiera sobrevivir, ¿cierto? Entonces, nosotros, el Víctor, que es de profesión ingeniero forestal, entonces él empezó a aplicar todo el conocimiento también de silvicultura. Entonces hicimos el raleo del bosquecito para poder hacer que los árboles pudieran crecer más fuertes, que pudiera entrar más luz al bosque, que pudiéramos generar un sotobosque más rico gracias a ese raleo. Entonces nosotros hicimos una modificación también de pequeño lugar
para hacer que la vida prevaleciera. Y también, bueno, ahí a poco andar de que nosotros empezamos a trabajar aquí en el parque, en 2017, en el verano, vino un incendio que se acercó acá al lugar, pero no llegó, y eso marcó un antes y un después. Uh-huh. Cuéntenos un poco más sobre estas estrategias que han tenido que aplicar para que la vida se pueda regenerar, antes de comenzar con el tema de los incendios, porque sé que es un tema en donde vamos a profundizar. Entonces, lo que pasa es que en la historia de Bosques de Chacay del parque, a poco andar, ya al año siguiente que empezamos, ¿cierto? A crear estos senderos, ¿cierto? A empezar a hacer, a modificar un poquito o a empezar a crear lo que queríamos hacer con respecto al ecoturismo. Viene este incendio que, como te decía, no llega a nosotros, pero fue amenazante. O sea, vimos, ¿cierto?, la nube gigante de humo negro, ¿cierto?, que llegó y que fue controlado a kilómetros, pero se veía así súper encima. Entonces, ahí ya empezamos a seguir investigando qué podíamos hacer frente a esta vulnerabilidad que vimos. Entonces las estrategias empezaron a combinarse, pues, entre estrategias para ayudar al bosque, ¿cierto?, a seguir a regenerarse, ¿cierto?, o a prevalecer. Se empezaron a combinar con estrategias para cómo podíamos enfrentar mejor un incendio. Por favor, cuéntanos más sobre todas las estrategias. Bueno, ahí cuando vimos esta amenaza, ¿cierto?, empezamos a investigar y vimos que en otros países, principalmente en España, en Portugal, en Canadá, en Estados Unidos, se utilizaban cabras u ovejas para mantener el material vegetal que en verano se seca, ¿cierto?, y es el que provoca la propagación del incendio. Entonces, en ese minuto, en el invierno ya de ese año 2017, trajimos las primeras 16 cabritas. Fuimos a buscar a la cordillera de Chile, aquí cerca. Trajimos desde la cordillera estas 16 cabritas de distintas edades, porque también quisimos traer cabritas más mayores, ¿cierto?, para darle una vida final aquí con nosotros. Entonces trajimos hembras, machito igual, pero después se lo castramos y la empezamos a reproducir con un machito aquí de la zona. Entonces ahí empezamos a aprender sobre el pastoreo estratégico con las bases, ¿cierto?, de la ganadería regenerativa, la rotación de ellos en el terreno, cercar, permitir, ¿cierto?, que entraran en una parte por un tiempo, después entraban en otra. Hicimos zonas como de exclusión donde no entraban, ¿cierto?, para proteger determinadas especies, y así fuimos trabajando desde el 2017 hasta la actualidad. Y bueno, también ahí empezamos a aplicar otras estrategias, que por ejemplo tenía que ver con la poda de los árboles, porque nos dimos cuenta, bueno, lo que íbamos investigando, que la propagación del fuego ocurre por el suelo, pero también de forma aérea. Entonces era necesario tener un área por lo menos de unos 3 a 4 metros entre el suelo y las copas de los árboles para que el fuego por donde entrara no pudiera propagarse. Bueno, todo esto era teoría hasta que llegó el incendio del 2023. Ahí logramos ver a ciencia cierta cómo se comportó el fuego y cómo se comportó el bosque y el terreno que nosotros modificamos, ¿cierto?, frente al incendio, que fue catalogado como un mega incendio. Podemos ver, ¿cierto?, los resultados de toda la estrategia, que también incluía zonas de seguridad. Igual esto también es algo que nosotros es importante compartir, que es clave tener zonas de seguridad, que esa es una zona que sea completamente despejada, ojalá plana, y nosotros le hicimos cercana a un río que tenemos, y ahí llevamos al rebaño, el vehículo. Y si bien, como te decía, nosotros desde el 2017 estábamos pensando en lo que es la prevención, como que nadie está tan preparado para un incendio. Entonces, sí habíamos pensado solamente en nuestra mente en cómo lo íbamos a hacer, pero nunca habíamos hecho un simulacro. Y teníamos en mente cosas que en el momento del incendio, en el momento de la emergencia, vimos que efectivamente eran necesarias. Por ejemplo, es necesario tener como un cerco donde pudiéramos retener a animales, por ejemplo, de los vecinos, o animales que se ponen nerviosos como los perros, protegerlos y que no huyan, ¿cierto?, en el caso de sobre todo los domésticos, porque lamentablemente los animales salvajes, ellos
instintivamente no tienes cómo retenerlo. Ellos morir en un caso de incendio y no vas a saber bien qué va a pasar con ellos. En el caso de los bienes de las personas y de sus animales de granja, una zona de seguridad es clave. Me gustaría que puedas describir un poquito más de esta zona de seguridad, como otras cosas que te parecieron importantes ya con el incendio, sobre todo porque creo que es un episodio que nos puede preparar con su experiencia a toda la región. Entonces, me parece rico poder aprovechar que estamos juntas para sacar todos los detalles para poder replicar, ¿no? Sí, esta zona de seguridad, bueno, como te decía, es idealmente que sea una zona plana, que tenga muy cortito, en el caso de tuviera pasto, ¿cierto? Muy cortito, podría ser como, por ejemplo, en el caso de nosotros es un espacio plano, como que lo utilizamos como a veces para acampar, cerca del río. ¿Tiene un área mínima? Sí, tiene que ser como por lo menos 2 canchas de básquetbol. Y claro, y también en otras zonas ese espacio pudiera ser utilizado en otro contexto cuando no hay emergencia, para que no se transforme en un basural, por ejemplo, o no lo ocupen para otra cosa, sino que pudiera también tener un doble propósito y ser recreativo, por ejemplo, cuando no hay emergencia, pero cuando hay emergencia se ocupe para eso. Entonces, y que tenga, por lo que te mencionaba, que, bueno, ideal que pudiera tener, que es otra cosa que también nosotros, que no lo tenemos todavía bien implementado porque en el verano se seca, pero tenemos un gran acumulador de agua para que pudiera venir, por ejemplo, un helicóptero y sacar agua de ese lugar, o que los vecinos pudieran tener camiones con motobomba o camionetas con un estanque que se pudiera montar en una camioneta y con una motobomba y poder cargar, ¿cierto?, de agua en caso de emergencia. O sea, aquí en este minuto la zona de emergencia es un lugar que debería estar preparado para el combate del incendio. Lo que nosotros hacemos con las cabras es la prevención de incendios, o sea, evitar o modificar el lugar para que esté preparado para el incendio. Son 2 cosas que hay que trabajar para que una comunidad pudiera estar preparada para un incendio. O sea, la prevención, o sea, mantener limpio alrededor de sus casas, los techos, y en el momento del combate elementos o implementos y lugares que pudieran ser de refugio, porque aquí en Chile nosotros hemos visto, bueno, y en el incendio del 2024 de este año, murió mucha gente porque no hubo forma de evacuar. Y aquí en Santa Juana también murieron 16 personas, que también murieron muchas de ellas porque no supieron evacuar. Entonces, a veces, en un incendio, si estamos bien preparados, podemos quedarnos en el lugar y resistir el paso del incendio. Pero para eso, como te decía, hay que trabajar en la prevención y tener elementos que permitan combatirlo. ¿Me quieres contar, Rocío, cómo fue la experiencia de vivir ese incendio en el 2023? ¿Qué pasó a tu alrededor? Bueno, el incendio del 2023 que vivimos nosotros aquí partió el día antes, pero a kilómetros de nosotros. Entonces se sabía, empezamos a recibir noticias por WhatsApp, por la radio, que había comenzado el incendio justamente en el mismo lugar donde el incendio venía amenazante el 2017. Era como la misma imagen. Está estudiado por varios centros de investigación que los incendios son un poco cíclicos. Pero lamentablemente ese ciclo se está cortando. Entonces, del 2017 al 2023, pero después ya el 2024 el tiro vino en otro territorio, pero muy similar. Entonces, ese día, el día anterior, el día 2 de febrero del 2023, parte el incendio a kilómetros de acá. Y eso es otra cosa que ya es a nivel más de gobernanza, ¿cierto? Se empieza a cortar la luz. Entonces, cuando se corta la luz, también las antenas de comunicación se empiezan a fallar y también empieza a fallar la comunicación con los vecinos. Entonces también se corta el celular, ya teléfono fijo prácticamente no existe, por lo menos aquí en Chile. Todo el mundo usa teléfono celular. Claro. Entonces parte ese día y bueno, la noche la pasamos en vela, preocupados viendo cómo esa nube que se acercaba era rojiza, porque se veía el fuego en la noche a lo lejos que venía consumiendo el territorio, y con la esperanza, cierto, de que las autoridades y las empresas forestales que tienen la responsabilidad de combatirlo lo lograran mitigar, pero amanece y la cosa no cambia. Entonces Víctor con un vecino salen en camioneta a observar
cómo venía el incendio. Y aquí yo me quedé, ¿cierto? Preparando una mochila, preparando una bolsa con comida, con la idea de irnos a la zona de seguridad y pasar el incendio ahí. Dejé lista una carpa, porque si bien nosotros trabajábamos como en la prevención y teníamos como confianza en la metodología, nos enfrentábamos a algo muy desconocido. O sea, yo nunca me había enfrentado a un incendio forestal. También estaba la posibilidad de que no resultara, de que el incendio fuera tal que igual entrara al bosque y se nos quemara todo. Ujú. Entonces salimos, ¿cierto? O sea, yo preparando las cosas aquí y, mi mascota, ¿cierto? Mis perros con su arnés, tratando de dejar lo mejor preparado posible, mi gato en su caja y las cabritas en el corral, pero había un grupo de cabritas que estaban libres. Entonces llega Víctor y me dice que no, que ya el incendio es inminente que llega aquí, o sea, está descontrolado, o sea, no hay cómo frenarlo y tampoco se veían brigadas y autoridades o no se veía el despliegue Ujú. necesario para que decir que íbamos a estar a salvo, entonces, o que el incendio no iba a llegar acá. Desde que Víctor llega hasta que el incendio llega no pasa más allá de una hora. Entonces empezamos a hacer lo que habíamos planeado en nuestra mente solamente. Ujú. Entonces era llevar a las cabras a la zona de seguridad, donde no teníamos un cerco, porque eso era algo que no lo teníamos todavía, y entonces le íbamos a retener allá nomás. Entonces llevamos, ¿cierto?, las cosas, yo bajé con los perros, con mis gatos y un par de cosas que alcancé a llevar. Cuando volví, ya el incendio estaba encima. Entonces ya no había posibilidad de sacar más cosas de la carpa, todo eso quedó a medio camino. Llevamos el rebaño. Y aquí hay algo muy particular de esta experiencia porque ellas, las cabras, bueno, en ese minuto eran yo creo que unas 80 cabras, no estoy bien segura qué cantidad eran en ese minuto, Ujú. no estaban histéricas, o sea, ellas estaban como tranquilas. A pesar de que no las retuvimos alrededor de una cerca, se mantuvieron en grupo mientras el incendio nos rodeó, pero luego de que el incendio nos rodea, se cubre todo de humo, ellas empezaron a caminar, de hecho entraron al bosque con mucha tranquilidad, como que ellas sabían que habían hecho bien el trabajo. Eso es algo que después de nosotros de analizarlo, o sea, de vivirlo, lo analizábamos y decíamos, claro, sabían que habían trabajado bien. Pero en ese minuto era muy desconocido para nosotros y entonces llevamos a las cabras a la zona de seguridad. Yo me quedé con ellas y las mascotas abajo en la zona plana, pero Víctor entró al bosque. Víctor se puso, ¿cierto?, una polera húmeda en la cara Ujú. y vino hacia el bosque porque nuestro terreno tiene desniveles, pues es un cerro que llega hasta un río. Ya. Entró al bosque y ahí al Víctor no lo vi por lo menos 3 horas. No nos pudimos comunicar más, yo no sabía qué había pasado con él. Y después al rato llega mi cuñado con mi cuñada, que ellos atravesaron todo el terreno, desde Curanilagua que te mencionaba, que era nuestro lugar de origen, Ujú. hasta acá, que son como 2 horas de viaje, vinieron a ayudarnos, también poniendo en riesgo su propia vida y llegaron acá y nos vinieron a ayudar y eso fue muy, muy bonito igual, bueno, también muy riesgoso. Ujú. Se aconseja que las personas se muevan y que entren a los lugares de incendio. Entonces, así vivimos el incendio y bueno, como es un momento bien chocante, hay episodios que a mí ya se me están olvidando un poco, pero hay cosas que tengo mucho en la mente, que es lo rápido que el incendio se propaga. Entonces Ujú. yo cuando el incendio llega aquí a nosotros, e incendia la casa de veraneo del vecino, ahí como que se detiene un poco, ¿cierto? Porque tiene harto que quemar y luego sigue avanzando, pero el incendio, por lo menos aquí en Chile, como es a través de las plantaciones de monocultivo, el viento, que es un viento pero de mucha fuerza, Ujú. bueno, es decir, la temperatura, estábamos sobre los 40 grados y aquí en Chile eso es anormal, aquí en esta zona llegamos máximo a los 38 en verano. Mm. El viento es muy fuerte, entonces este viento que empieza a tirar lo que le llamamos aquí pavesas, que es un concepto que involucra, o sea, que son, por ejemplo, hojas
y semillas de los pinos, que son, nosotros le llamamos piñas o conos, Ujú, o cascarolas, o como las cáscaras del árbol que se empieza a quemar, ¿cierto? Y que se desprende, y ujú, que con el empiezan a volar. A esas le llaman pavesas técnicamente. Y esas pavesas vuelan y van como los tentáculos de un pulpo, adelantando al incendio. Entonces, esas pavesas entran a los terrenos y empiezan a quemar, generar focos. Entonces se une con el incendio grande. Entonces, esas pavesas entraban aquí al bosque y no lograban hacer esa propagación porque no había un material combustible. O sea, el pasto estaba cortito, seco, como en todas partes por el clima, por la temporada, claro. pero no lograba propagarse. Entonces se generaba como un círculo negro nomás de quemado, pero no lograba correr por el suelo, ¿me entiendes? Ujú, ¿Qué es lo que hace en otros territorios? Pues entonces, si en un terreno donde no hubo control de malezas o de pastizales y en ese minuto, en el verano, está seco, pero mide 1,5 metros, metro o el metro de largo, de alto, ujú, todo seco, ahí cae una pavesa y eso corre como las fichas de un dominó. Entonces se expande y corre rápidamente y llega a las casas y así se va propagando el incendio de forma voraz. En ujú, cambio acá, como lo teníamos controlado y era un pastito cortito, no tenía material combustible, entonces se autoapagaba. ujú. Y eso es lo que ahí nosotros pudimos comprobar que es efectiva la forma de tener un cortafuego, que es un cortafuego vivo, ¿cierto? Que no está trabajado con herbicida, no es un suelo lavado, un suelo pobre, es un suelo con vida, pero que detiene el incendio. Ujú. Entonces, eso es lo que nosotros logramos hacer y comprobar con esta metodología, porque como te decía, en otros países se utiliza, o sea, en California utilizan cabras, en España existe el pueblo que nunca se quema, Mm. porque pastorean en comunidad, alrededor del pueblo siempre están pastoreando, por lo tanto el fuego nunca entra a ese pueblo. Y esa es la forma que nosotros pudimos comprobar que aquí en Chile, en este territorio de la región del Biobío, donde las condiciones son súper vulnerables en cuanto a sequía, al manejo de las plantaciones, funcionó. Y eso es lo que nosotros nos motiva a seguir adelante y estamos en este minuto trabajando para proteger más territorio. Aquí, por lo menos en nuestro sector, que es el financiamiento que hemos logrado adquirir con el sueño de que esto lo pudiéramos propagar no solo aquí en la región, mi región, sino que en otras regiones de Chile y también en las regiones, en los lugares de Latinoamérica que lo necesiten. Ron, ¿nos quieres explicar qué es un cortafuego en general? ¿Por qué se define un cortafuego? Y también cómo escoger un lugar ideal para un cortafuego. Supongo que hay una estrategia para hacerlos. Claro, un cortafuego es un área que garantiza que el fuego no va a entrar o que va a permitir, ¿cierto?, que las brigadas de contraincendio puedan trabajar. Ya. Nosotros hemos comprobado que aquí, por el nivel del viento y todo eso, o sea, un cortafuego tiene que tener por lo menos 10 metros de ancho, Ujú. pero la legislación aquí creo que exige solo 5, Hmm. pero nosotros vemos que no es efectivo. Entonces, tiene que ser un área ancha que evite que estas pavesas, ¿cierto?, Ujú. logren atravesar. Por ejemplo, una carretera normal de 2 vías no es un cortafuego. El fuego fácilmente atraviesa ese ancho. Una autopista puede ser de varias, no sé, unas 3 o 4 pistas por lado, pero tiene que ser muy ancho. Supongo que también depende del viento, ¿no? Sí, Ujú. también depende del viento. Y bueno, como el viento muchas veces es impredecible, el cortafuego se hace en un área de acuerdo a lo mejor a la geografía. Entonces, geográficamente hay áreas que son más adecuadas para hacer un cortafuego. ¿Cómo cuáles? ¿Cuáles serían las características para escoger dónde poner los cortafuegos en un territorio? Áreas puede ser planas, pero también, bueno, yo no soy experta en eso, en cómo se comporta el fuego en distintas áreas. Ujú. Yo te podría decir cómo se comporta el fuego aquí en lo que nosotros vivimos. Chévere. Entonces, cuando hay una ladera, el fuego funciona como una chimenea. Entonces, la parte más vulnerable para que se queme es en la parte alta. Y es normalmente donde la gente coloca su casa porque tiene mejor vista. Ujú. Pero ahí está mucho más vulnerable. Entonces, hay que mantener esa área alta
despejada. Ojalá no colocar habitaciones ahí, pero el área del cortafuego depende mucho de cómo es la geografía y la vegetación que existe en ese lugar. Quería preguntarte qué pasó después de que Víctor dio la vuelta a la finca. ¿Cómo terminó la finca con las estrategias que habían implementado de cortafuegos? Bueno, el fuego no logró entrar Nosotros tenemos unas pequeñas edificaciones aquí en el parque, un lugar para recibir a los turistas, un domo para alojamiento, nuestra pequeña casita. Todo eso estaba en pie. El fuego no logró alcanzar ninguna de esas edificaciones, solamente una que teníamos a la entrada del parque, que era un galpón donde teníamos fardos para el invierno de las cabras. Uh-huh. Y claro, pues como paja seca, ¿cierto? Y ahí entró una pavesa y lo quemó completamente. Uh-huh. Entonces, eso fue lo único que el incendio logró afectar, pero el interior del parque, los árboles no se quemaron. Los que sí se quemaron fueron los que enfrentaron el incendio. O sea, la primera línea de árboles, esos árboles fueron muy afectados, muchos de ellos murieron. La segunda línea, podríamos decir, resistió y se quemaron sus copas, pero se mantienen vivos, están ahí resistiendo, ya han pasado un invierno. Y la tercera y la cuarta línea de árboles, o sea, lo digo así como para que se lo imaginen, pero es un bosque nativo que es irregular, se puede decir. Claro. Pero es como para que se imaginen cómo el incendio fue frenado. Uh-huh. O sea, como que hubo una línea de árboles que se inmoló, ¿cierto? Que recibió el fuego en su totalidad, y los siguientes se fueron protegiendo y protegiendo el bosque, protegiendo a nosotros y protegiendo a la comunidad que vive al lado. Entonces, en definitiva, el parque con su extensión se transformó en un cortafuego, en un cortafuego verde. Logramos detener el paso del incendio. Entonces el incendio, como se alimenta de material vegetal, ¿cierto? Seco, rodeó el parque y avanzó rodeándolo. Y avanzó hacia otros sectores donde se quemaron casas, uh-huh, donde otros pequeños relictos de bosque nativo fueron afectados porque estaban con harta vegetación debajo. Entonces el árbol nativo, a pesar de que no es inflamable, pero como la situación era muy potente de fuego, tampoco lograron resistir. Pero como es bosque nativo, ellos, igual nosotros ahora vemos que ya pasó más de un año y muchos de ellos están volviendo a brotar. Bueno, al igual que algunas, sobre todo el eucaliptus como que no es tan afectado por el incendio. O sea, sigue viviendo también, o sea, se rebrotó, no de la forma productiva que le sirve a la industria, pero rebrota. Uh-huh. Qué lindo, es decir, que la finca funcionó como un oasis desde siempre, también para el incendio. Claro, y lo que a nosotros nos estremeció fue el hecho de que detuvimos el incendio y de que pudimos proteger a las familias que vivían al lado de nosotros. No fuimos solo nosotros los que nos salvamos, sino que frenamos el incendio para las personas que estaban, no sé, una familia como de 30, 50 personas que viven a nuestro costado, se puede decir. Qué locura. Entonces eso es lo que a nosotros nos motiva, como te decía, a compartir la experiencia y que funciona. Claro. Funciona en esta situación extrema, y que tenemos todo este aprendizaje para mostrárselo a otras personas también. Claro. Y los errores que cometimos, lo que nos faltó, puede ser subsanado y generar un protocolo de estar preparados para el incendio o de enfrentar un incendio, como te contaba anteriormente. Sí, tengo dos preguntas. La una, si tienen un cortafuego de pastoreo con las cabras en todo el contorno de la finca, o es más bien selectivo por cómo podría avanzar el fuego. En el caso de nuestro parque de Bosques de Chacay, nosotros implementamos el pastoreo estratégico en todo el parque, en toda el área. Uh-huh. Por lo tanto, el parque sería un cortafuego. Pero existen otras formas de hacer anillos de protección, uh-huh, o barreras. Nosotros, gracias al proyecto
que nos adjudicamos, que se llama Prevención Ecológica y Comunitaria de Incendios, y que lo postulamos a una fundación aquí chilena que se llama Fundación Lepe, y tiene un programa que se llama Fondo Común. Fuimos uno de los 7 proyectos que nos adjudicamos ese financiamiento a nivel país. Entonces, gracias a ese financiamiento, hoy en día, de hecho este mes, empezamos a hacer ya los cortafuegos claves que los determinamos en conjunto con la comunidad, que de acuerdo a distintos criterios, dónde íbamos a hacer los cortafuegos. Entonces vamos a hacer áreas que se lo pueden imaginar como rectángulos de cortafuego con las cabritas en distintos puntos de la zona aquí rural para protegernos, para proteger a más habitantes, a más territorio rural. Pero como te decía, se puede hacer un anillo de protección, por ejemplo, de una zona más. Por ejemplo, si quisiéramos proteger un parque nacional, por ejemplo, un parque más prístino, como el que se pudieran hacer perfectamente anillos de protección con esta metodología alrededor de ese parque, de manera de generar como una barrera, ¿cierto?, de protección. Y la clave aquí es sin el uso de herbicida. Entonces, así pues, se mantendría la biota, la biología del suelo, del subsuelo, no se afectarían a los polinizadores, porque esta metodología es rotativa, o sea, se entran a los animales de forma controlada, a través de cercas, y también con el apoyo de personal especializado, que cuidan, ¿cierto? O sea, que colocan las mallas, que cuidan a los animales, que no se salgan, que actúen donde estratégicamente queremos que estén, y luego salen y se van a otro territorio a trabajar. Esta metodología es completamente estratégico, o sea, se determina el lugar donde va a estar a través de las cercas móviles, se piensa primero dónde van a estar, dónde van a actuar las cabras comiendo, pisando, ¿cierto?, con sus patitas, bajando el nivel de la vegetación, que cuando está verde ellas se la pueden comer, pero luego cuando se seca es cuando se transforman en un problema para la propagación de incendios. Entonces se van rotando los animales y luego se sacan del lugar. Es como ellas se transforman en una herramienta para cortar el material vegetal, el pasto, el pastizal, las plantas introducidas, ¿cierto?, que generan un problema en la propagación de los incendios. Uh-huh. Ellas solo se comen el material cuando está verde todavía, ¿verdad? Efectivamente, sí. No les gusta, o sea, no es tan palatable como se diría para ellas comer pasto seco. O sea, tiene que estar, por eso es prevención, o sea, se hace, idealmente la prevención con ellas se hace durante todo el año. Uh-huh. Van rotando, ¿cierto? Están un tiempo en un área y luego a lo mejor vuelven meses después a esa misma área a, como comillas, repasar, para que ya en el momento cuando llegue el verano y esté seco, esté cortito, pero vivo. O sea, en definitiva, el pasto cuando llega a estar seco es porque igual necesitaba ser comido por algún herbívoro. O sea, eso es algo que nosotros igual nos gusta mencionar, uh-huh, que los vegetales siempre conviven con los herbívoros. Entonces, cuando existen terrenos abandonados, donde ni siquiera pasan animales nativos, ¿cierto?, que se coman ese pasto, uh-huh, y tampoco hay animales de pastoreo o de corral, como le llaman los agricultores, ese pasto no completa su ciclo. Uh-huh. Entonces, por eso después se seca, queda largo, seco y genera el problema. Es clave lo que estás diciendo, Ro, porque a veces pensamos en la conservación o en la regeneración como algo que no hay que tocar o que no hay que intervenir. Pero, claro, estas conexiones naturales de ver más profundo y decir, bueno, somos un sistema y necesitamos de todos los elementos, nos dan claves para que sea la regeneración más rápida y más efectiva, ¿no? Justamente, o sea, esta es una solución basada en la naturaleza, que copia de la naturaleza cómo es la interacción natural entre los animales y el mundo planta. Ambos se necesitan. Uh-huh. Y cuando el ser humano empieza a intervenir los territorios a través de la agricultura, de la ganadería y luego después del abandono o de la industria, se empieza a romper ese equilibrio. Entonces, con el pastoreo estratégico se trata de volver un poco ese equilibrio de interacción entre herbívoro y planta. Qué fantástico.
¿Me puedes contar por qué cabras en vez de otro animal? Si hay otros herbívoros, ¿no? Como caballos o vacas o llamas. Nosotros escogimos particularmente cabras porque aquí en nuestro territorio hay una planta introducida que es la zarzamora, que le llamamos aquí, o la zarza, Ujú. que invade mucha extensión de terreno y que en el verano es una de las principales, que se seca, está muy seca y propaga mucho el incendio. Eso sumado a pastizales, retamillas y a otras especies vegetales que están muy secas en el verano y de de altura. Entonces, cuando investigamos, vimos que las cabras son una de las que ellas tienen una dieta más amplia. Ujú. Y la oveja, por ejemplo, no come zarza. Mm. En cambio, la cabra sí, no tiene problemas con ella y la logra erradicar prácticamente. Ya, como además es introducida, es como una plaga. Ujú. Entonces, por eso, en el caso de nosotros, escogimos a la cabra. Pero se puede hacer el pastoreo estratégico para la prevención de incendios con todos los animales incluso que me mencionaste, Mm. porque depende también del territorio. Bueno, la cabra es un animal que habita casi todo el planeta. Hay muchas razas y están habituadas a distintos climas. De hecho, es un animal, por lo que nosotros hemos estudiado, que es el animal que el ser humano primero domesticó. Mm. Estamos hablando desde la Mesopotamia. Ahí hay registro de la primera interacción entre el ser humano y este animal, pero la prevención de incendios se puede hacer, o el pastoreo estratégico, se puede hacer con distintos animales herbívoros, con los que me mencionaste, con caballos, con ovejas, con llamas, con el animal que habita ese territorio. Ujú. La oveja, por ejemplo, es muy buena para trabajar por ejemplo, con viñedos, con árboles frutales, porque como no tiene una dieta tan amplia, solamente se aboca a comer lo que está a ras de suelo. Ujú. En cambio, la cabra sí es más curiosa, ¿cierto? Y le gusta de todo, entonces se va a parar en dos patitas y va a comerse el árbol o de repente va a probar también incluso la corteza del árbol. Ya. Bueno, y por eso también escogimos la cabra, ese es otro motivo, porque como se paran dos patitas, también hace una extensión en altura de cortafuego. O Mm. sea, si encuentra una zarza que está bien alta, también se va a parar en dos patitas y se la va a comer. Ujú. Eh, por eso ella, pero en el caso de otros requerimientos se pueden utilizar otros animales herbívoros. Qué interesante. ¿Y aprovechan las cabras para otros usos? Es decir, toman un poco de leche o para carne, para cuero. Sí, o sea, bueno, en particular nosotros, nuestro rebaño lo tenemos como un rebaño modelo, se puede decir, Ujú. que es para poder seguir mostrando la implementación de la iniciativa, mostrar cómo se hace, ¿cierto? Y bueno, y además que nosotros ya generamos un lazo afectivo con ellas. Claro. La hemos visto nacer, morir, enfermarse. Entonces nosotros tenemos una conexión con ellas, por lo tanto no las vamos a vender para carne, pero sí hemos pensado en el tema de la lechería. Ujú. Pero eso es en el caso de nosotros, de nuestro rebaño. Pero lo que nosotros queremos promover y que es clave también para la regeneración de los suelos, que más personas que viven en el campo tengan animales herbívoros, o sea, de corral o de pastoreo, en este caso de nosotros, o sea, de lo que hacemos nosotros. Ujú. La idea de Buena Cabra, que así se llama el emprendimiento o empresa que estamos impulsando, es promover en las personas que viven en el campo, los pequeños agricultores, los campesinos y campesinas, vuelvan a tener animales de cabras u ovejas y podamos en comunidad generar, por ejemplo, una asociación entre todos y utilizar los animales de todos para ir a hacer los cortafuegos hacer anillos de protección en distintas áreas para prevenir incendios, ¿cierto? Protegernos, estar preparados para la temporada de incendios, pero ellos puedan utilizar, ¿cierto? Sus animales y también aportarle a su economía. Entonces, Ujú. la proyección que nosotros vemos de esta estrategia va incluso más allá de la sola prevención de incendios, sino que también
de cómo hacemos que la vida rural permanezca, prevalezca, siga vigente, que tenga más apoyo, o sea, que no sea tan empobrecida, porque particularmente, por ejemplo, aquí en Chile, los productos de la cabra, o sea, sobre todo el queso de cabra, es muy bien pagado. Entonces, ¿por qué no soñar que en un territorio que fue abatido por un mega incendio y que está vulnerable a que nuevamente un incendio lo pueda devastar, la comunidad nos podamos organizar en conjunto, ¿cierto? Asociarnos entre distintos propietarios de ganado, en conjunto con, ¿por qué no?, con la empresa forestal, las empresas de transmisión eléctrica, quienes que deben hacer cortafuegos para que todos nos protejamos, generar una alianza y poder surgir en conjunto. Y además aportar o enfrentar, ¿cierto?, el cambio climático a través de esta solución que evita la erosión de los suelos, que ayuda a la regeneración de los suelos, que evita, ¿cierto?, el uso de contaminantes como los herbicidas porque esta metodología también evita el uso. Otra forma que utilizan en el campo de hacer cortafuego es mecánicamente, ¿cierto?, rozar con poda mecánica o a mano, se puede decir, juntarla, ¿cierto?, en una gran ruma de pastizal seco y prenderle fuego. Y al prenderle fuego genera una quema programada, ¿cierto?, prescrita, ¿cierto?, controlada, como le llaman. Pero también estamos aportando a que ese carbono, se libere, ese CO2 se vaya a la atmósfera, ¿cierto? Si estamos sumándole al problema. En cambio, con la ganadería, ese carbono se reincorpora al suelo. Entonces, generamos un círculo virtuoso entre la economía local, entre la cooperación de las personas y la mitigación, ¿cierto? O hacer acciones que no promuevan que no le sumen al problema del cambio climático. Pero eso es algo que lo proyectamos y que tenemos el sueño de que lo logremos hacer en un mediano plazo, porque bueno, sabemos que no tenemos tanto tiempo para ponerlo, como decimos nosotros aquí en Chile, las pilas entre todos para poder hacer acciones que nos ayuden a mejorar la condición climática, a mejorar la vida del planeta. Te quiero agradecer un montón, Rocío, por todo este tiempo que nos has regalado. Estoy impresionada con todos los logros y me encanta que el proyecto avance a nivel regional. Para ir cerrando esta entrevista, quería preguntarte dónde te puede contactar las personas y si tienes algo final que nos quieras compartir. Bueno, como te decía al principio, Daniela, para nosotros es un honor poder contarle a personas fuera de las fronteras de Chile esta experiencia que le da esperanza, ¿cierto? Hay una alternativa amigable con nuestro planeta, donde nos podemos proteger en conjunto, podemos hacerlo entre todos. Es clave la colaboración, la cooperación, las alianzas, para que podamos enfrentar este desafío que tenemos para las generaciones futuras y nuestra propia vida en el planeta. Nosotros tenemos, nuestra organización se llama Buena Cabra, tenemos un Instagram que se llama Buena Cabra Chile, Bosques de Chacay, que es nuestro proyecto de parque, se llama, también está en Instagram como Bosques de Chacay CL, tenemos una página web que se llama buenacabra.cl, contacto@buenacabra es nuestro email, así que ahí nosotros felices de poder tomar contacto con más personas, compartir la experiencia que tenemos y aprender también de otras experiencias regenerativas que podamos encontrar, como lo venimos haciendo desde que empezamos, aprendiendo de todos y todas quienes vibramos con el mismo sentir. Ya bueno, sí, quiero mandarles mucho amor desde Chile a todas estas personas que están siendo afectadas por los incendios. Cariñoso abrazo desde Chile, desde una zona que también hemos sido afectados por los incendios. Sabemos lo que están pasando y mucha fuerza para ellos y ellas. Una sobreviviente del incendio forestal. Sí.
Muchas gracias, Ro. Muchas gracias, Daniela, por tu acogida, por tu buena onda. A ti, ojalá les pueda visitar. Yo soy fan de la bici también, me encanta ¿Sí? la bici de montaña, ajá. Bueno, sí, ese es otro. Bueno, si Víctor me hubiese acompañado, le hubiésemos a lo mejor dado también un poco más a ese tema, que nosotros lo que buscamos también es a través de la bici. Bueno, aquí en la región, o sea, en Chile, bueno, tú sabes que, sobre todo en la región del Biobío, como te contaba, hay harto pino y eucaliptus que entonces, nosotros estamos en una cordillera que se llama Cordillera Nahuelbuta, que es una cordillera costera, y después viene la cordillera de los Andes. Entonces, esta cordillera fue arrasada prácticamente por la industria forestal. Quedan entre medio pequeños relictos de bosque nativo, así como hay un retazo de nativo por allá, por acá. Entonces nosotros pensamos que con la bici, con el mountain bike, andar en la montaña en la bici, hacemos visible la cordillera, hacemos visible estos pequeños relictos de bosque nativo y hacemos que los podemos proteger de esa manera. Porque al ser visitado por personas, pensamos que así también podemos evitar, o sea, el turismo a través de la bici, o sea, a través de que las personas visiten los lugares, hacemos como que protegemos de cierta forma también los lugares. Vemos como que la bicicleta es una forma de proteger la naturaleza. Claro que es como conocer para amar. Por supuesto, de cómo estamos nosotros viviendo. Ajá. Y se conecta mucho con lo que hacías antes de educación ambiental, finalmente, ¿no? Sí, sí. Bueno, me quedé con una pregunta también. ¿Has aplicado tus conocimientos de este apasionamiento por la naturaleza dentro del bosque del Chacay? ¿Cómo se ve eso en la reserva? Sí, bueno, hemos hecho actividades con niños, bueno, ese es otro proyecto o sea, que también queremos desarrollar aquí en el parque, que es de educación al aire libre. Me gustaría poder hacer distintos módulos que los niños puedan venir a aprender cualquier asignatura del colegio aquí en el bosque. Como que eso es como un proyecto que tenemos ahí en carpeta, que por el tema del pastoreo, ¿cierto? Lo hemos dejado como más estancado, pero me gustaría, y también en colaboración con distintos saberes, traer distintas talleristas, que relatoras o relatores que vengan aquí a trabajar con los niños o con grupos de personas, que sea muy colaborativo, eso me gustaría. Ajá, ajá, qué lindo. En Ecuador tenemos algunos proyectos que hacen bosque escuela, se llama. Sí, eso. Ujú, y han hecho ya los enlaces con las escuelas fiscales. Entonces, por ejemplo, algunos alumnos de esas comunidades van un día a la semana al bosque para aprender sobre los ciclos de Justamente. agua. Es tan poderoso, porque además es loco cómo los libros de texto son bien unificados. Al menos aquí en Ecuador pasa, y siento que sí pasa en Latinoamérica en general, que tenemos el libro de los animales y está un león, una cebra, una jirafa, un Lo mismo. hipopótamo que nunca vamos a ver en nuestra vida y que es mucho más probable que veamos aquí en Ecuador un oso de anteojos, un armadillo, la llama, Claro. que no aparecen en los libros de texto. Entonces es tan lindo poder, bueno, ya si no vamos a editar nuestros propios libros, de todos modos poder tener estas referencias in situ de lo que vemos en nuestra región y en nuestros ecosistemas, ¿no? Justo. Es transformador, porque es también cómo concebimos el mundo, ¿no? Claro que sí. Entonces eso es lo que es el proyecto que tenemos aquí. Pues sí, de hecho yo hice unos pequeños cursos de bosque escuela, pues de Forest School. Qué lindo. Bueno, yo quiero ver esos proyectos. Así que Ojalá. cuando vengas a Chile, tú ya tienes mi número y bueno, y el contacto. Yo casi yo llevo años con el mismo número, así que bueno, también está el Instagram. Supe. Me contactas y vienes a vernos. Seguro. Todas las conexiones yo ya sé igual dónde están. Sí, pues estamos aquí, región del Biobío, Santa Juana, se llama nuestro. Sí, también pienso en eso, que con esto de la inteligencia artificial estamos tan vulnerables a que todo lo digital de repente caiga. Sí, yo también Eh, siento. Así que es bueno Tener las coordenadas. alternativas. Ajá. Sí, 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 sí. Por eso le decía también esto del teléfono fijo. Aquí en Chile se cortaron, ya no hay teléfono fijo. Antes, aquí que es un lugar de muchos terremotos, antes el teléfono fijo funcionaba en terremotos porque no dependía de la luz. En cambio ahora todo con el teléfono celular, entonces cualquier catástrofe ya quedamos completamente incomunicados. Qué locura, ¿no?
Sí, sí es una vulnerabilidad que todavía no nos estamos dando cuenta. Bueno, la época que nos toca. Bueno, pero también es esta oportunidad, ¿no? De conectarnos y de poder claro. compartir las experiencias, chuta, a kilómetros de distancia, ¿no? Qué lindo. Eso te iba a contar que hice alguna vez un viaje en bici desde Perú a Brasil. Hice con 3 amigas más. Y ahora tengo una pareja y una guagua. Y entonces justo pensaba que sería tan lindo visitar Chile así en bici. Sería como... Ese es el siguiente plan. Vamos a ver. Ya, muy bien. Que crezca Muy un bien. poquito. Nosotros, de hecho, estamos los cicloturistas que atraviesan Chile en bici. Cuando no se van por la autopista, que es muy fome, pasan por aquí y nosotros estamos en una página que se llama Overlanding. Entonces han llegado cicloturistas de distintos países porque como estamos en esa página como parque amigable para cicloturistas, hemos conocido gente de distintos países. Así que si Qué haces esa lindo. aventura, vamos a estar ahí en el punto de llegada. Me voy a anotar en el overlanding también. Sí. Ya, pues, Ro, también extiendo la invitación. Si es que quieres venir algún rato por acá, ya tienes amigos. Muchas gracias por esta oportunidad de poder compartir esto y conversar contigo, Daniela. Muchas gracias. A ti, Rocío. Ha sido un placer conversar y espero que así como se expande el fuego, se expande la regeneración. Hasta la próxima semana, amigas y amigos de Radio Semilla.